dejar el camino marcado. Tienes que hacer un protocolo. Tienes que hablar de temas sensibles dentro de familia ya. Por ejemplo... Sensibles y reales. Incluso hay gente que habla de división de bienes internamente. Y es un tema muy complejo. Bienvenidos a un episodio más de Cambio de Mando, el único podcast donde hablamos de la realidad de las empresas familiares en nuestro país. En este episodio tenemos a una empresa familiar que se dedica a la construcción y es Constructora Novoa. No sé si Jonathan, ¿les presentas? Excelente. Nos visita Andrea Novoa y Marcelo Novoa. Andrea es la CEO actual de la constructora y Marcelo es el socio fundador y accionista mayoritario de la compañía. Presidente. Bien, qué gusto que estén acá. Y para iniciar nuestro podcast, quisiera que ustedes tengan la amabilidad de contarnos un poquito de su experiencia, de cómo están sentados donde están sentados actualmente en la Constructora Novoa. Gracias. Buenas tardes y un gusto conversar de temas importantes. Bueno, yo vengo de la Universidad Central del Ecuador. Me gradué hace 42 años. Entonces, de ahí salimos como arquitectos urbanistas y me dediqué siempre al diseño, la planificación, la construcción. Los primeros años había que trabajar en lo que era posible para subsistir. No era fácil, pero ahí estamos. Y la empresa creamos hace 11 años. Nos dedicamos mucho tiempo a obras civiles. Construimos puentes de luces muy grandes. Creo que la empresa ecuatoriana que ha construido puentes de 480 metros de luz es la nuestra. Hemos hecho puentes atirantados en hormigón, en acero, puentes colgantes. Hay una gran experiencia en lo que es infraestructura. También, paralelo a eso, hemos ido desarrollando vivienda familiar, residencial. Hemos trabajado con mucho ahínco. La situación del país no ha sido muy favorable. Cada cierto tiempo hay problemas diversos, esencialmente económicos, que no nos ha permitido desarrollar a plenitud como era nuestro objetivo. Marcelo, perdón, ustedes son de Guaranda. ¿Sí? Yo soy guarandeño. Usted es guarandeño. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia de venir a la capital, estudiar arquitectura urbanística, estoy bien, y después lanzarse al estrellato como empresario? Porque a la larga es un trabajo de años de esfuerzo y como socio fundador tenemos primera generación, segunda generación. Pero ¿cómo fue esa? Cuéntenos un poquito esa historia de cómo se desarrolló el tema empresarial de la constructora. Un poquito breve nada más. Breve. Sí. Bueno, yo vine a los 17 años de edad acá. 17. Hace 50 años. Vine a estudiar y los provincianos siempre es una tarea difícil porque vienes a vivir compartiendo habitaciones, comer en las fondas, en los restaurantes cercanos a la universidad. Los recursos son limitados, pero eso le ayuda mucho a uno porque le da fortaleza, solidez, se va abriendo espacios y no sé, tal vez mi carácter también ayudó a que esté en la dirigencia universitaria, luego gremial, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, del Ecuador, la Cámara de la Construcción, pero eso se logra únicamente abriéndose espacios con mucha humildad, lo voy a decir, porque la humildad es sinónimo de grandeza. Es con talento.
con capacidad y sobre todo con mucha honradez. Perfecto. Compartimos. Los valores y principios son fundamentales de la construcción empresarial. Gracias por compartir, Marcelo. André, ¿nos puedes contar un poquito? Segunda generación, André. Como ustedes ven, y con mucho orgullo lo digo, mi camino está bien difícil. Pero también he enfrentado cosas complejas que me han llevado a estar donde ahora estoy. Siempre he estado de la mano derecha de mi padre, aprendiendo y ayudándole en absolutamente todo. Les voy a hablar un poquito de mi familia, de lo que soy como esposa, de lo que soy como madre. Yo empecé a estudiar ya con mis 2 hijos pequeños, estudié. Entonces esto quiero contarles un poquito para que todas esas mujeres que nos escuchan sepan que nada les puede detener. Yo empecé a estudiar con mis 2 hijos pequeñitos. El uno tenía 3, el otro 2. El mayor ya mismo es arquitecto también. Entonces es un orgullo. La segunda estudia para ser abogada. Ya mismo son los 2 profesionales. Y bueno, en el camino tuve 2 hijos más con mi actual esposo. Y pues soy muy orgullosa porque fue muy difícil estudiar con mis hijos. Pero igual estudié, pude equilibrar. El verdadero éxito es equilibrar familia y empresa para una mujer, ¿verdad? Y pues desarrollarme en el mundo de la construcción, donde actualmente es liderado por hombres, es más complejo, pero yo aprendí del mejor, porque siempre estuve de la mano de mi padre, del ejemplo, y siempre me quedó muy alto todos los logros profesionales y gremiales que él ha tenido. Entonces para eso estudié muchísimo. Me certifiqué también en Building Information Modeling, que son metodologías ágiles en construcción. Mi profesión en tercer nivel soy arquitecta interiorista, ¿no? Y también he tenido algo de experiencia en ventas. Un tiempo la constructora tenía una empresa hermana que vendía hormigón. Vendíamos hormigón a nivel local, metropolitano, en todo el distrito metropolitano. Entonces, ahí pues hacíamos ventas con mi hermano. Mi hermano también es parte de la constructora, mi mamá es parte de la constructora. Y pues obviamente en esa época todo el personal que teníamos, ¿no? Mis expertas en hormigones, mis expertas, subida en las losas y todo. Y también en ventas. Entonces ya eso me hice muy canchera, iba directamente, hablaba con los constructores y demás. Entonces, mi formación ha sido diferente. Luego, yo ya venía viendo y decía muy intuitivamente, ¿qué va a pasar con la empresa? Todo lo que mi papá ha construido hasta ahora, todo el patrimonio, ¿qué va a suceder si no hay alguien que tenga la preparación para la sucesión normal que debería tener? Yo no me sentía preparada para poderle llegar ni a los talones. Entonces yo decía, es una irresponsabilidad al ser primero una responsabilidad y luego una irresponsabilidad, también asumir un rol o pretender asumir un rol al que no me iba a encajar los pies en esos zapatos. Decidí estudiar, hice un MBA, un EMBA. Hice un EMBA y ni así me siento aún tan preparada. Nos da la experiencia y el camino, ¿no es cierto? Exacto. Sí, hablábamos justo tras cámaras de la importancia de traer la experiencia de años versus la inteligencia y el ímpetu y la energía de las nuevas generaciones. Entonces, buscar ese equilibrio que tú decías. Tu padre es el fundador, tú le has apoyado en el camino, sigues aprendiendo, tienes ese respeto, esa consideración. Y te has puesto esa responsabilidad sobre los hombros, ¿no? Entonces, a la larga, para que continúe el legado de Constructora Novoa, debe existir, supongo, y eso es para los que estamos aquí sentados, lo que nos van a contar en estos minutos, cómo ha sido esa relación, lo que se pueda contar, porque a la larga, entre padres e hijos, los hijos siempre estamos cuestionando lo que hacen los padres,
los padres tratando de corregir por su experiencia y todo guiando, pero ¿cómo han sobrellevado eso en la empresa? Porque es difícil y es una realidad. Entonces, no sé si nos pueden contar, Marcel. Yo creo que con el ejemplo es mejor. Y en la práctica del trabajo. En el 2016, hace 9 años atrás, iniciamos un proyecto, ellos todavía muy jóvenes. Andrea es mi segunda hija. Mi hijo mayor, Marcelo, también colabora con la empresa. Entonces, les vinculé a un proyecto importante, un desarrollo de vivienda. Entonces, ese proyecto se llama Balcones del Parque Inglés. Son 480 departamentos sobre la Mariscal Sucre, sobre el Parque Inglés. Entonces, junto al conjunto residencial Cordillera. Entonces dije, esta es la oportunidad para que ellos vayan tomando decisiones y haya un traslape, vayan preparándose para el cambio de mando. Pero no ha sido nada fácil. Les faltaba mucho, porque desgraciadamente, hay que decirlo como son las cosas, ¿no? Los jóvenes reciben servidito. Entonces, el labrarse, peldaño a peldaño, el irse, ¿qué diferencia nosotros desde el primer día que llegamos acá a estudiar en la universidad? Estudiamos y tenemos que trabajar también para sustentarnos. Entonces, esa sustentabilidad hace de que seamos mucho más creativos, innovemos, pero esa fue la gran oportunidad de eso. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a desarrollar este proyecto? Es un proyecto para un segmento social, vivienda de interés social y vivienda de interés público. La Junta de Regulación Monetaria estableció montos. Hay una tasa preferencial subsidiada por el Estado a 4.86 al comprador, pero hay un problema gravísimo, que es el crédito al constructor. Claro. Entonces, esa gran traba, cierto es que aquí el Banco de Desarrollo tiene una tasa y atractiva, hay 2 años de gracia, pero las exigencias son fuertes. Entonces, la banca privada tiene otras consideraciones muy altas, que es difícil trabajar, pero ahí estamos avanzando. Entonces, y no vamos a topar temas de inseguridad jurídica, problemas de las instituciones públicas, las trabas que te ponen en los organismos del Estado, porque nosotros firmamos el primer contrato de alianza estratégico con la empresa pública de vivienda de ese entonces. Es el 001-2016. Muy bien. Y ellos tenían un compromiso de acompañamiento a la ordenanza especial que tiene que otorgar el municipio de Quito, Distrito Metropolitano, lograr los certificados de aprobación. Es un proceso complejo a la larga, ¿no? Pero aterrizándole a que, Marcelo, tú diste la oportunidad a tus hijos de que también se equivoquen, porque en la práctica es donde uno aprende. La teoría es muy importante, no lo dudamos, pero ya en la práctica, en la cancha de juego, tenemos que decidir que cambiamos tiempos, recursos y muchas decisiones difíciles. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento? A ver, al no haber apoyo por parte del Estado en absoluto, porque debo decirlo con franqueza, las APP, las alianzas pública-privadas, muy difícilmente se pueden dar. Y en la vivienda peor, porque el terreno en donde se deben desarrollar los proyectos, ustedes deben haber escuchado de que el IES, de que el municipio de Quito, de instituciones públicas varias, tienen terrenos en el país y que ahí se va a construir. El problema grave es la cesión de derechos fiduciarios. Si ese terreno no hay algún mecanismo legal para que el constructor pueda presentar como garantía, nadie le va a dar un
Un creador. Pues entonces, ellos han ido aprendiendo en la marcha, en los tropiezos, en las dificultades. Ahora mismo, nosotros tenemos construido de la primera etapa 70 departamentos. ¿Y el Estado qué te dice? Nosotros, perfecto. Vamos a otorgar el crédito al comprador siempre y cuando esté construido el 95%. Sí, casi concluido, casi terminado. Entonces, ¿cómo puedes trabajar con el... El flujo de caja es clave en las constructoras. Ustedes conocen mejor que yo esos temas financieros. Y ellos van viendo que en el país es bien complicado trabajar. Pero ahí estamos. Sí, y Andrea, ¿cómo ha sido el recibir, el querer caminar ya en una constructora Novoa con todas esas adversidades, ¿no? ¿Cómo ha sido tu gestión ahora como CEO? A ver, algún momento que me preguntaban cuál es mi estilo de liderazgo, lo plasmé en una hojita. Yo me considero que tengo un estilo de liderazgo mucho más colaborativo y plano. Vengo de una escuela de mi padre que es mucho más jerárquica, tradicional, ¿no es cierto? Y considero, justamente porque como me formé en metodologías ágiles para la construcción, no es otra cosa más que colaborar entre los distintos equipos, entre las ingenierías, la parte incluso comercial y la parte ya de la ejecución en obra, de hacer equipos colaborativos para que el proyecto sea un éxito. Entonces, justamente dentro de la estrategia a largo plazo, que como les comentaba mi papá, nunca dejas de tener estos inconvenientes, ¿no? Y el que no tiene problemas, pues que los invente para que vuelva a renacer y vuelvan a renacer nuevas ideas, porque es así. Entonces, hemos evolucionado a que el proyecto sea prácticamente independiente, que sea de Constructora Novoa y que el proyecto tenga estas oportunidades de reinventarse y de construirse y construirse nuevamente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estoy haciendo actualmente. Entonces, si el norte en el que llevábamos no estaba funcionando, pues le damos la vuelta. Y empezamos a buscar desde atrás nuevas salidas. Hemos tenido que volver a empezar desde los inicios, a hacer nuevos análisis, nuevos que encajen con el segmento del mercado en el que estamos enfocados para que tenga una nueva acogida. Entonces, todas estas cosas estamos haciendo, trabajando por equipos, trabajando ya con la visión de la parte comercial. No es solamente el tema comercial, económico. Nos vino la pandemia. También. Pero aquí viene algo interesante. Nosotros replanteamos el proyecto en el diseño por todos los problemas que se presentó en la pandemia. Que como son departamentos en altura, necesitas un espacio de encuentro de los que habitan. Los jóvenes que ahora ya no tienen hijos, son otras las necesidades. Ahora tienen mascotas. En scooter o bicicleta es el medio de transporte. Entonces, el espacio para el adulto mayor, todos los amenities que nos fue determinando en el diseño la pandemia, lo plasmamos en el proyecto. Entonces, este proyecto tiene una innovación muy atractiva que en todos los niveles de desarrollo del ser humano va a encontrar posibilidades de bienestar. Porque, ¿qué es el bienestar? El bienestar no es otra cosa que en lo físico y en lo mental se plasme tu comodidad. Exacto, la comodidad marca bastante cómo estamos mentalmente, y justo Andrea decía, nosotros nos estamos adaptando a la situación, ¿no? O sea, ustedes como constructora vieron las nuevas necesidades y han ido pivoteando, cambiando, prueba, error, porque así se aprende. Y ustedes
dentro de la gobernanza familiar, ¿han buscado tal vez o han incursionado en crear un protocolo familiar, dejar las cosas por escrito? Porque la gran mayoría de empresas familiares en el Ecuador, por lo general no dejan las cosas escritas, o cuando las deja, queda como una tesis guardada en el cajón. Pero la idea es que sea algo más práctico, algo propio de la familia, donde sí, se busque precautelar la seguridad patrimonial, la sostenibilidad del negocio, dejar las cuentas claras entre los hermanos, padres, primos, qué pasará en la familia, qué pasaría Sí, ya no estamos. si ya no Yo te estamos. cuento un poquito, te cuento un loquito. Dentro de la estrategia a largo plazo de la empresa, de la constructora, justamente está el crear un protocolo familiar, porque si bien existe una gobernanza de empresa, también tiene que existir una gobernanza de familia y tiene que estar muy estructurada. Actualmente no tenemos mayor problema, la comunicación es buena entre todos los accionistas, mis hermanos, mi padre, mi madre. Pero no sabemos qué va a pasar en las terceras generaciones. Por supuesto. Si ya pasara la segunda, ha sido un logro. No sabemos qué va a pasar en la tercera. Entonces, tienes que dejar el camino marcado. Tienes que hacer un protocolo. Tienes que hablar de temas sensibles dentro de familia ya. De, por ejemplo, Sensibles y reales. incluso hay gente que habla de división de bienes internamente. Y es un tema muy complejo. Y muy complejo. Capitulación. Capitulaciones. Esa es la palabra. Sí. Capitulaciones. Tal cual. Pero bueno, como nos hemos venido desarrollando a lo largo de estos años, no ha sido necesario. Pero actualmente es importantísimo para ese crecimiento y legado a largo plazo. Si no, tu patrimonio puede quedar en humo. Tal cual. En humo. Sí, y topaste un punto súper importante y esta pregunta es para Marcelo. ¿Qué legado le gustaría a usted que conserve la constructora Novoa a lo largo del tiempo, hoy que usted está? ¿Cuál lo ha dejado y el que quiere que la constructora y los nuevos gerentes que vengan lo mantengan? Primero una cosa. Trátame de vos que me haces más viejo. ¿Y yo qué soy? No, volví. Eso eras muy serio. Y yo creo que yo tengo mucha esperanza en mi nieto, que este año va a ser mi colega. Claro, está estudiando. Sí. Entonces, yo tengo un conocimiento muy vasto en estructuras por mi práctica profesional. Excelente. Entonces, la universidad, bueno, yo fui profesor universitario y precisamente daba construcciones. Muy pocos les dan estas áreas que son complejas en la construcción. Entonces, yo a mi nieto trato de que él aprenda en la práctica, en la realidad. O sea, cómo armar las estructuras, el comportamiento del hormigón, la compresión, qué sucede con la flexión en el acero, y así, ¿no? Entonces, y yo digo, ese legado no es solamente la gobernanza. Ese legado no es, hijo, solo que lo hereden, sino lo que uno puede darle a las generaciones que vienen atrás. Y sobre todo, la transparencia. Sobre todo, la moral, la ética. Porque, ¿qué pasa? Uno va a una institución pública y con mucha pena lo voy a decir. Yo sé que aquí no se deben topar esos temas, pero no creo que me estoy desviando. Pero ellos le crean problemas para venderle facilidades. Y no debemos caer en eso. No, qué interesante. O sea, el legado, estábamos hablando de buscar plasmar ese legado por escrito, ¿sí? Para que no haya inconvenientes, porque lo que no está escrito no existe a la larga y se queda en el aire. Y antes, o sea, lo que yo he visto en muchos episodios y en empresas familiares es de que las épocas obviamente cambian. Y antes la palabra no necesitabas firmar nada. La palabra era, como tú bien dices, Marcelo,
el tema de ética, de valores, de principios, es mi palabra. Pero hoy, con toda la complejidad que existe, es importante dejar las cosas por escrito porque la corrupción y tantos problemas y trabas que van a existir, siempre han existido y van a existir. Pero lo importante es dejar esas reglas claras para la familia, para la empresa, para que no exista problemas entre los hijos a veces, porque un malentendido puede acabar la empresa. Sí. Y es una realidad que la vivimos. Muchas compañías a veces terminan cuando el fundador se va, y es por no haber garantizado o dejar esa estructura en papeles. No sé, ahí, Andrea, ¿qué nos puedes decir de eso? Tú ya dijiste, sí es necesario crear ese protocolo para las siguientes generaciones, pero cuéntanos un poquito más de lo que ustedes están viviendo como familia. Es importantísimo, creo yo, justamente enfocados desde la segunda generación y terceras generaciones, porque en realidad pensar en estrategia a largo plazo también es pensar en el legado que tú puedes dejar a tu familia, ¿no? Que quede todo sentado en el papel, que por problemas más simples que sean, a veces puede esto ser como una bola de nieve y pues en realidad vienen las complicaciones. Porque mi padre, por ejemplo, él siempre ha buscado dejarlo todo dentro de la empresa para que sea de igual forma repartido, digamos así. Y proporcional. Y tiene que ser así. Entonces, si estamos pensando así desde el inicio, mi padre como fundador lo pensó así, tenemos que esto que dejar que quede escrito y que todos sepan cómo va a funcionar, porque yo me imagino la empresa después. Nosotros tenemos un propósito social, ese es el verdadero propósito, dar viviendas a todas esas familias que sueñan y han construido con esfuerzo, sueñan tener una casa, una vivienda propia. Para ese segmento nosotros trabajamos, para darles vivienda digna, una vivienda que sea llena de bienestar, como les comentaba mi papá, confortable. Entonces, si realmente ese es el verdadero propósito, sin desviarnos del tema, es poder llegar, incluso transmitir ese verdadero propósito a las generaciones que vienen después. Porque no es, pues, si nuestro propósito de la empresa es solamente pensar en la última línea del balance, estamos fregados. O sea, en realidad, Eso no queremos. Eso sería un error, ¿no? Y bueno, André, para terminar un poco, quisiera que nos ayudes con un consejo de lo que ustedes han vivido, un consejo que tú puedas dar a este traslado de primera generación a segunda generación, que es un choque muy duro, realmente, porque el fundador tiene unas características de tenacidad, tal como nos acaba de mostrar Marcelo, de cómo se formó de pulso a pulso en su carrera, su forma de ser también, y trascender a un liderazgo un poco más, como tú mencionabas, más plano, un poco más participativo. ¿Cómo ha sido? ¿Qué consejo podrías dar a nuestra audiencia? Que jamás, creo que nosotros los jóvenes, jamás debemos pensar en que la experiencia y la trayectoria que tienen las generaciones que pasaron atrás, pues sin dejar de mirar y de ver y observar y tomarlo como un aprendizaje para ahora plasmarlo y adaptarlo en estos nuevos entornos, porque estamos viendo nuevas olas distintas, diferentes tipos de liderazgos que vienen ahora, pero entonces tenemos que adaptarlo, tenemos que tropicalizarlo, tenemos que buscar la mejor manera, ir aprendiendo también de los errores, porque si no, de todo se aprende, de los errores y de los aciertos, para seguir avanzando día a día. Entonces, siempre pues tomar lo bueno, como yo te decía, aprendí del mejor, es mi padre, y tomar todas estas experiencias para ahora adaptarlo a lo nuevo, a lo que se nos viene en el día a día, ¿no es cierto? A los nuevos retos. Y Marcelo, quisiera un poquito, igual ya nos están haciendo señas por ahí del tiempo, pero es muy importante, tenemos el privilegio de tenerles a ustedes como una familia empresaria, primera generación, segunda generación, y en este desarrollo de sostenibilidad a largo plazo, ¿qué piensas, Marcelo, sobre
dejar entrar a terceros también a que ayuden a buscar ese equilibrio, porque tú viendo, lo decías, Andrea, una cosa es gobierno familiar, que es dentro de la familia, tenemos que organizarnos y dejar un protocolo, y otro, el gobierno corporativo, donde ya entra tal vez un tercero a mediar, a buscar, a separar, esto es empresa, esto es familia. ¿Qué piensas al respecto, Marcelo? ¿Ustedes lo han intentado o ¿Qué tan a favor, qué tan en contra? Pues sí, exacto. ¿Qué piensas de este tema? Yo primero diría a los colegas constructores, ingenieros, arquitectos, que tengan confianza en sus hijos, que preparen a sus hijos y les involucren en el trabajo desde tempranas edades y inviertan en su formación. Hay universidades, institutos muy importantes en el país donde pueden formarse, prepararse y que ellos vayan aprendiendo nuevas herramientas que nosotros no las tuvimos en su momento. Eso es fundamental. Lo otro, muchas veces la presencia de un tercero puede ser saludable, porque mediar posturas con ideas más frescas y solucionar problemas que se dan en las empresas familiares, ese papel de juez de paz me parece que es muy interesante, es muy interesante. Y para concluir, porque ya nos están haciendo señas. Ya viste la seña estabilidad. Yo debo decirles de que la juventud es sinónimo de inteligencia. Nosotros ya en la vejez, de experiencia. Juntos podemos hacer grandes cosas y sacar adelante grandes proyectos. Parece muy bonito mensaje, Marcelo, y muy agradecidos de que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias, Andrea, gracias, Marcelo. Les deseamos muchos éxitos en este proyecto. Síguete equivocando, sin miedo, para ir aprendiendo y les deseamos el mayor de los éxitos como constructora y más que todo como familia. Que sigan adelante y gracias por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.